Ya estamos de regreso, Masa Crítica en Iquique Televisión, en el tercer y último bloque de nuestro programa. Vamos a conversar sobre las medidas anticorrupción y pro transparencia que entregó la presidenta Bachelet en cadena de televisión respecto del informe Engels y que además, ¿cierto?, terminó con este anuncio de proceso constituyente, que es todo un tema, ¿cierto?, de discusión sobre el mecanismo para hacer la nueva constitución. Algunos dicen que se equivocó, que debería haber esperado más plazos, ¿cierto?, para no matar ambas noticias, en fin, desde el punto de vista mediático, pero hay muchos elementos interesantes, Cristian, en este informe de Engels, ¿cierto?, que leía también hoy día, no sabemos, digamos, cuánto de lo que se ha anunciado se podría traducir, ¿cierto?, efectivamente en nuevas leyes y en este plazo tan corto además. Bueno, voy a tratar de ser breve, ya que para que mis contertulios también tengan la posibilidad de intervenir. Voy a hacer un análisis y dar mi opinión. Ya, las medidas anticorrupciones. Para mí acá estamos más en el efecto de anuncio que en realidad la voluntad concreta de querer cambiar lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque la respuesta fue muy pronta y el proyecto de ley que se plantea es muy idílico y toma tanto a contrapié en la realidad que no creo que se pueda aplicar tal cual. Y además no olvidemos que es un proyecto de ley. Entre el proyecto de ley y la ley va a haber una diferencia enorme, porque no creo que los partidos políticos dejen pasar lo estricto del proyecto como tal cual. Entonces me da la impresión que es más propaganda que otra cosa. Es un efecto de anuncio. Y además no olvidemos a la velocidad que se planteó, que nos indica eso. Si tenía tan clara la situación de la realidad, ¿por qué no se mencionó eso en el programa de Michelle Bachelet a la base? Lo que concierne a los financiamientos políticos, del financiamiento de las campañas políticas que se propone, hacen llamado a un financiamiento público. Lo encuentro que una muy mala idea. ¿Por qué? Porque ya se aumentó para la próxima elección la cantidad de diputados, la cantidad de senadores. Es decir, una vez más, la vaca leche de la actividad política es el Estado, y ahora piden al Estado de además financiar las campañas políticas. También me parece una muy mala opción, y además me parece irreal por el hecho que, como hoy día vemos que el mundo privado financia mucho la actividad política, y ahora de un día para otro, como por magia, queremos cambiar que sea de una actividad pública, la actividad política. También ahí me parece muy idílico para que sea realmente aplicable. Y por fin el proceso constituyente, ahí ya estamos casi de un punto de vista etimológico, hay un problema acá, porque un proceso tiene un inicio y un final. Y acá te están simplemente anunciando un inicio. ¿Cuál es la virtud de un proceso? Además de saber el inicio y el final, es de saber la metodología que se aplica durante este proceso para poder cambiar de etapa. Acá no sabemos ni la metodología ni el final. Entonces, ¿qué me parece? Que todo esto es mucho viento y poca cosa. Cuando Michelle Bachelet interviene hoy en día, es muy difícil creerle. Cuando habla de igualdad, hablo de igualdad y vemos lo que hace con su hijo, es muy difícil creerle. Cantaría una canción de reggaetón, creería más a Michelle Bachelet que cuando me habla de reforma constitucional o de igualdad. Mira, quiero ser muy responsable. Oye, a propósito, los alcaldes ya empezaron a cuestionar esta propuesta de limitar la gestión a solo 2 periodos. Fueron los primeros que salieron a... Yo tuve a la vista el documento, son 216 páginas, no he tenido el tiempo, porque tú sabes que hace 2 días y yo también tengo que trabajar, pues, esto, no he tenido tiempo de leerlo completo, pero sí yo coincido con el analista que a la presidenta se le atrasó la Semana Santa, porque más bien me recuerda el acto de Poncio Pilato de un lavado de mano nomás con respecto a tanta idea genial. Y lo segundo, que no tengo ninguna duda, que para ese diagnóstico Engels se inspiró en Tarapacá. Porque fíjate tú, lo que más ataca es el nepotismo, el utilizar el Estado para fines personales y el enriquecimiento ilícito. Y una serie otra de cosas que basta pararse en la Plaza Prato, ir al terminal agropecuario. Por acá, pero debe haber andado por aquí, ¿no? O debe tener a alguien muy cercano que le cuenta lo que pasa, porque el informe de la página 1 a la 215 parece que estuviera una novela de Iquique, lo que no se debe hacer. Yo quisiera rescatar, no obstante, concordar parcialmente con lo que tú has dicho, en el sentido que aquí hay un enunciado doctrinario e ideológico respecto de los anuncios de la presidenta que recoge estas 234 propuestas que hizo la comisión del informe Engels. Y yo quisiera, por ejemplo, decir que me parece importante hacer cirugía mayor en los partidos políticos. El sistema político está absolutamente caduco y no sirve. Y que no solamente se puede limitar a un refichaje, no, sino que aquí hay que hacer un proceso que parte con los filtros de inscripción.
Aquel que tiene vocación política, que sabe las bases doctrinales del partido que adhiere, ingresa al partido. Y la intervención del CERVEL me parece importante porque el CERVEL debería tomar un rol protagónico en este proceso de inscripción. Me parece interesante cuando se dice hagamos educación cívica en la escuela. Y eso nunca debió ser perdido. Porque yo diría que en general en la sociedad chilena hay una crisis cívica, de responsabilidades cívicas. Desde el que tira el papel al suelo, desde el que anda haciendo un graffiti, desde el que no respeta a la vecina, la vecina que no sabe limpiar el frontis de su casa, de que estamos siempre esperando al empleado municipal que nos barra y que nos riegue. Aquí hay que hacer educación cívica, hay que enseñarle hábitos en la escuela si la familia no es capaz. Los que difieren a veces que son distintos porque la familia le ha enseñado. Me parece importante el término de los aportes reservados. El tema, separar esta situación inadmisible que ha llevado a la crisis del mundo político, ¿cierto? El financiamiento de la empresa, el financiamiento, y me parece importante que si no hay recursos de las empresas, habría que buscar un sistema distinto. El Estado tiene que intervenir, pero lo importante es poner énfasis en campañas de que tienen que ser campañas de ideas, que el candidato vaya a las comunidades, que vaya a las juntas de vecinos. Tenemos la posibilidad de nuevamente articular las juntas de vecinos para que hayan estos cabildos que se anuncian, hayan cabildo en las poblaciones. Que el candidato se gaste la suela de los zapatos en hacer campaña de ideas. Y eso me parece importante. Término del nepotismo, eso hace rato. Término de la puerta giratoria. Esto de la puerta giratoria, el compadre director de impuestos internos, por citar un ejemplo, a la semana ya está contratado por una empresa. En circunstancias que eso no puede ser. El compadre que trabajaba, por ejemplo, como director de Cernapesca, al día siguiente está trabajando como asesor de una de estas empresas grandes. El otro que trabajaba también en el Ministerio de Minería, aquí en Estados Unidos tuvimos algunos ejemplos. Entonces, eso no puede ser. ¿Ah? Eso no puede ser. Y eso me parece, y la intervención al mercado que ha dado señales de colusión y de destrucción en general de la moral pública. Estas expresiones me parece que son importantes y que hay que rescatarlas, hay que profundizarlas. En los términos de los partidos políticos es un tema que hay que estudiar cómo hacer la selección de aquellas personas que se inscriben en los partidos políticos. Y ese es un proceso que es materia de ley. Y que no va a ser como la reforma laboral, que ya tenemos como alrededor de ¿cuántas indicaciones? ¿90? ¿Cuántas? 800 indicaciones a la reforma laboral. Entonces hay que hacer un gran esfuerzo en lo que es la elaboración de la ley. Diputado, ¿es un avance estos anuncios o no? Mire, yo creo que están respondiendo a una problemática coyuntural, pero hay otros temas que son es decir, yo te voy a dar lo que yo he señalado de manera permanente. Lo que yo creo es que tenemos una constitución política diseñada en una dictadura que ampara ciertas prácticas políticas que ya están superadas incluso hasta por la derecha, salvo la UDI, que era más resistente a cambiar ciertas prácticas políticas, pero ahora, producto de todo lo que pasó, también está disponible. Hay que recordar que hace tiempo atrás estaba en contra del sistema electoral binominal, en contra del financiamiento de los partidos. Hoy día se abre a todos esos cambios. No es lo mismo de RN, que RN ya había entendido que había que hacer cambios importantes. Ahora, las prácticas políticas corruptivas están amparadas por una institucionalidad corruptiva. Entonces, mientras no cambiemos la Constitución, yo creo que estas prácticas van a continuar, ¿verdad? Y bien dice, con respecto al tema del Senado, el Senado sigue siendo en la región el que determina el quehacer de la política. Y eso no es tolerable ya. Acá, alguien dice, los problemas de la política se solucionan con más política. Yo digo, los problemas de la democracia se solucionan con más democracia. Y yo creo que eso es lo que está faltando acá en este país. Porque al final lo que seguimos potenciando es la democracia representativa. Y hoy lo que necesitamos es una democracia participativa, una democracia ciudadana, una democracia donde los ciudadanos impongan los temas a discutir. Porque al final del día lo que estamos discutiendo son los mismos políticos de siempre. Y acá necesitamos de que irrumpa la gente a resolver temas, iniciativas de ley, iniciativa popular de ley, que nos revoquen mandato cuando nosotros lo estamos haciendo bien. Que ellos discutan también sobre el tema del aborto. No solamente que el tema del aborto sea una discusión de los parlamentarios o del Ejecutivo o de los ministros. ¿Y la gente qué opina? El tema del divorcio, que tanto se discutió en pasillo. Nunca la ciudadanía discutía sobre el tema. Entonces yo creo que hoy día hay una institucionalidad agotada que se abre paso difícilmente a una institucionalidad distinta, donde las prácticas políticas que van a salir de esa institucionalidad tienen que ser necesariamente distintas, porque aquí lo corruptivo, al final, es una constitución que asegura un Estado subsidiario donde no se mete en nada. Cuando
Luxen dice, no se enseña educación cívica. No, ¿por qué? Porque la educación hoy día se enseña lo que es útil para la economía, las matemáticas. Los valores, dice, eso se aprende en la familia. Pero cuando tenemos cada día una descomposición de la familia, ¿quién le enseña valores a nuestros hijos? ¿Quién le enseña? Entonces, hoy día en la escuela tampoco se lo enseña. No se le enseña en la familia, no se le enseña en la escuela, no lo aprende en la sociedad. Entonces no lo aprende en ningún lado. ¿Por qué? Porque el Estado es subsidiario. ¿Ah? El Estado no se mete en esos temas valóricos. El Estado no se mete, entonces el Estado no se mete en nada. Y hoy día necesitamos un Estado que pueda tener iniciativa en una serie de materias, no solamente en materia económica. Porque yo creo que tenemos que hacer un consenso el día de mañana de que el desarrollo económico a todos nos interesa, incluido a quien le habla, porque a mí me interesa el desarrollo económico y me interesa que sea un desarrollo económico que se dé de tal forma que el crecimiento llegue a todos por igual y podamos tener un país más inclusivo y más tolerante. Yo creo que hemos tocado en varios programas el tema del rol del Estado y lamentablemente nunca he tenido la oportunidad de rebatir esa posición. O sea, yo lo encuentro súper justo, te lo digo. Porque siempre cuando termina que el rol del Estado, yo creo en el rol subsidiario del Estado y no he tenido la instancia de defenderlo. Bueno, en el próximo programa vamos a hablar sobre ese tema porque se acabó. Entramos al problema del rol subsidiario del Estado y el rol subsidiario que tiene el CARTE con respecto al rol principal del senador. Bueno, queremos agradecerle, ¿cierto? Se nos pasó volando el tiempo, la verdad es que este es un tema apasionante. Podríamos haber conversado una hora más fácilmente. Pasó volando. Espartaco Ferrari, muchas gracias. Luxemburgos, diputado Gutiérrez, muchas gracias. Cristian Zamorano también por acompañarnos en esta oportunidad. Y a ustedes, dejarlos invitados para la próxima semana. Esta semana en realidad no sabemos cuándo van a ver el programa, pero en fin, el jueves 7 de mayo a las 19 horas en el Club República, en el Aníbal Pinto 1229. Va a estar el doctor en Historia Rafael Gumucio Rivas con una interesante conferencia, Orígenes de las Constituciones en Chile. Este jueves a las 19 horas en el Club República, en Aníbal Pinto 1229. Invita la agrupación Libre Pensadores de Tarapacá. Gracias por vuestra sintonía. Masa Crítica en Iquique Televisión.